Bueno, hoy nos encontramos aquí hablando de un asunto que está mal regulado, que está infrarregulado, porque de nuevo, como tantas veces ha pasado, el Partido Popular o el Partido Socialista hacen dejación de sus funciones y pasan la pelota a las comunidades autónomas. Porque fíjense, hasta el año 2013 la vivienda de uso turístico estaba incluida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero en ese momento el Partido Popular hizo una reforma de la LAU y era una reforma oportuna porque trataba de flexibilizar los arrendamientos y adaptarlos a los momentos en los que estaba España. Y en ese momento el Partido Popular introdujo un nuevo epígrafe en el artículo 5, que es el que habla de las exclusiones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Introdujo el apartado E que dice la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta y turística y realizada con finalidad lucrativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Pues ha supuesto un auténtico desmadre. Ha supuesto la cima de la inseguridad jurídica, el caos regulatorio, la infrarregulación en unos casos y graves excesos en otros. Muchos ayuntamientos y autonomías parece que se han preocupado más de recaudar, imponiendo tasas, ya me dirán para qué sirve eso a la hora de regular este fenómeno, o estableciendo condiciones que son auténticas ocurrencias, como esas limitaciones temporales de 50 o 60 días al año para usar un piso como vivienda de uso turístico. Es que es totalmente absurdo. O esa separación que en algunos sitios piden de 150 metros entre bloques que estén dedicados exclusivamente a apartamentos turísticos. Es decir, cosas totalmente ajenas a la realidad y al intento de regular los problemas que puede generar este nuevo fenómeno. Y la realidad es que esto no ha surgido de una manera, al azar, ¿no? Sino que viene derivada de dos hechos que se dieron simultáneamente en el tiempo. Por un lado, la multiplicación de los viajes debido a la implantación de los formatos low cost en el mundo de la aviación y, posteriormente, por la universalización de un modelo de plataforma del estilo Airbnb, donde desaparecen los intermediarios y donde cualquier particular puede alquilar por unos días su propiedad a otro particular. Claro, nos tenemos que ir hacia aquellos años, año 2013, año 2014, donde aunque parezca que la crisis financiera e inmobiliaria está lejana, porque fue el arranque en 2007 y 2008, sin embargo, todavía en esos años estábamos sufriendo aquí las consecuencias más duras de la crisis porque se hizo muy mal la gestión de la crisis. Y en eso tuvo mucho que ver el Partido Popular y, por supuesto, el Partido Socialista, claro. Y era el momento aquel en el que hablábamos de que había un gran exceso de stock en vivienda, que había mucha gente que había invertido en viviendas y que había que seguir pagando las hipotecas, había que seguir pagando los IBIs, había gastos de comunidad y se buscó también la forma de intentar rentabilizar esas inversiones y que la gente pudiera hacer frente a los pagos que he mencionado. Y es en ese entorno cuando se publica el decreto 79/2014 de 10 de julio, que es el que regula en Madrid los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico. Y la exposición de motivos que en aquel momento se publicó, pues era acorde a esa situación que acabo de mencionar. Así, por ejemplo, decía, teniendo en cuenta las adversas condiciones económicas, consciente de la necesidad de rentabilizar al máximo las propiedades inmobiliarias, y después reconocía ese gran cambio que ha habido en el mundo del turismo que también pues, he mencionado y no voy a volver a repetir. Y así, y esto yo creo que es la clave, terminaba la ley diciendo que había que regular el fenómeno porque había que proteger los derechos de los usuarios y los consumidores turísticos, evitar el intrusismo y la competencia desleal y también aflorar cualquier tipo de economía sumergida vinculada a estos alquileres. Pero en ese momento, quizás porque no era todavía un fenómeno tan extendido como es hoy día, no se hizo ninguna referencia a algo que es fundamental, que es la protección de los vecinos, que es la protección del comercio local, que es la protección del tejido social, que es la protección de la identidad del barrio. En 2014 no era esa la preocupación del Gobierno y por eso este gran vacío en el decreto. Pero los efectos son claros. Produce un encarecimiento de la vivienda. No porque genere escasez de vivienda, que también lo hay en algunas ocasiones de manera importante, ¿no? Como por ejemplo el caso de Sevilla, en el centro, donde más del 60% de las viviendas ya están dedicadas a turístico. Pero sobre todo porque genera mucha más rentabilidad. Es decir, un piso
puesto en alquiler turístico genera el doble de ingresos que un piso en alquiler tradicional y, evidentemente, eso hace que los activos se revaloricen. Tampoco se tiene en cuenta, pues lo que acabo de decir, hay una transformación muy potente en el comercio de proximidad y, por supuesto, hay un deterioro en la convivencia vecinal y un efecto expulsión de residentes. Yo creo que han pasado 9 años desde que se aprobó el decreto y Madrid ha podido ver los efectos de este nuevo formato turístico. Y junto a esos efectos, que los hay positivos, también se han generado muchas externalidades negativas y cabe pensar que la regulación actual es insuficiente. Yo creo que a nadie se le escapa lo incómodo que es compartir portal, escalera y, no te digo nada, rellano con un piso en el que están entrando y saliendo todos los días desconocidos, donde hay fiestas, donde hay ruido, molestias de todo tipo. En muchas ocasiones, dado también el tipo de zonas donde se ubican estos pisos, pues son ancianos los que sufren esta difícil convivencia, pero también familias que pretenden llevar una vida ordenada, una vida rutinaria. Y, por supuesto, pues el impacto de estos pisos han generado pues, en el tejido social y comercial, como ya hemos dicho, y una pérdida de la identidad de los barrios. Claro, nosotros pensamos que efectivamente ha llegado el momento de establecer una nueva regulación, pero no creemos que, al contrario de lo que propone Unidas Podemos, de que debamos decidir ya de antemano cuáles son las medidas que deben contemplar esa regulación. Nosotros pensamos que es el momento de abrir el debate, de escuchar a las asociaciones de vecinos, de escuchar a los usuarios, de escuchar también a los propietarios de las viviendas e intentar hacer una ley que intente conciliar los intereses de todas las partes, y yo creo que lo podemos hacer. Nos hubiera gustado que Unidas Podemos hubiera aceptado nuestra enmienda, porque creemos que hubiera sido un primer paso para, al menos, sabiendo que esta legislatura va a ser imposible, al menos en la siguiente, poder empezar con este tema que nos parece que es urgente y preocupante. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo estoy bastante decepcionado con la intervención de la portavoz del Partido Popular. La verdad que esperaba algo más de ustedes. Y me ha sorprendido que se han refugiado bueno, pues en criticar a cosas que hace Podemos, con las que lógicamente estamos de acuerdo con pues todo el tema de ocupación y todo lo demás, pero yo creo que no están cogiendo el toro por los cuernos. No se trata de si hay un 0,5%, un 1, un 2, un 3 o un 7. El tema está en que si está bien o mal regulado, en que si desde el año 14, que han pasado 9 años, se ha visto si esa regulación es suficiente o no lo es. Bueno, vamos a ver, hablábamos de competencias. Competencias de arrendamiento las tiene la Administración General del Estado y las competencias de turismo las tiene la comunidad autónoma. Esa es la realidad. Y una cosa que me parece de muy mal gusto es que ustedes hayan afeado, con toda la razón, que la señora Carmena solamente terminara 50 o 60 viviendas en sus 4 años, pero es que ustedes prometieron 25.000 viviendas hace 4 años y cuando llegue dentro de unos días el fin de esta legislatura, ustedes van a haber entregado, ¿sabe cuántas? Les digo cuántas. 0. Absolutamente 0. Entonces, claro, no vengan ustedes aquí a dar lecciones de la señora Carmena cuando ustedes han hecho exactamente lo mismo. Y, hombre, ya me parece de una falta de decoro total que hablen ustedes de las viviendas iniciadas, de las viviendas asequibles iniciadas en la Comunidad de Madrid, hechas por el sector privado. Pero, bueno, es que ustedes también se van a atribuir las viviendas que está haciendo el sector privado en Madrid. Es que no tienen ustedes límite. Es decir, dejen de mezclar churras con merinas, intenten gobernar y, sobre todo, admitan que en estos momentos es necesario abrir el melón de la regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid, porque son un problema en muchos barrios y son un problema en muchas comunidades de vecinos. Esa es la realidad. Ya veremos luego si las comunidades pueden vetar o no, o hace falta unanimidad o 3/5. Eso ya hablaremos después. Lo importante es que abramos el melón, que nos sentemos con ello y que empecemos a estudiar una manera de conciliar los intereses legítimos de los vecinos y los intereses legítimos de las personas que pretenden sacar rentabilidad honradamente de sus viviendas. Muchas gracias.